Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis. Boca acaba de empatar 1-1 contra Racing en la Bombonera. Y nada, para empezar, siento que fue un partido trabado. Por momentos Boca supo ser más que Racing, por momentos Racing fue más que Boca. Pero siento que fue un empate amargo porque deja con sensaciones de que Boca podría haber hecho un poco más. No sé si lo podría haber ganado el partido, pero siento que pudo haberse puesto en ventaja primero, porque Racing empieza ganando, y es el segundo resultado en el que el conjunto de ruso comienza perdiendo y termina empatando el partido. Recordemos que en la primera fecha del torneo clausura también empata con una asistencia de Paredes. Pero bueno, siento que hoy Boca mostró algo que no venía mostrando en todos los partidos, que es sobreponerse a un resultado adverso, pero todavía le falta muchísimo por mejorar. Y siento que este Boca con este esquema, más bien no el del principio, sino con el que formó el segundo tiempo, puede llegar a generar buenos resultados. Con el análisis general, la verdad es que Boca comenzó mal parado. Sentía que Boca estaba muy metido atrás, que no tenía medio campo. Los primeros 10 o 15 minutos fueron todos de Racing. Boca no llegó al área en esos minutos, pero después supo hacerle frente al equipo de Costas, supo sacar el equipo adelante, empezó con una llegada, recuerdo una llegada de un centro de Paredes que termina con un taco de Cavani. Creo que esa fue la primera llegada, pero después fue un partido trabado, un partido parejo, en el que ambos llegaban, y el Ceneice se va empatando 0-0 al descanso. No sentí que pudo haber sido en ventaja. Eh, es más, creo que Racing fue el que pudo haber sido ganando en el primer tiempo, pero siento que fue un empate justo para irse al descanso. Después, arrancando el segundo tiempo, la verdad es que Boca empezó bien, arrancó bien el segundo tiempo, y si bien Boca tuvo su mejor momento durante los primeros minutos del segundo tiempo y Racing mereció meter un gol justo cuando Boca estaba mejor y cuando Racing no merecía hacer el gol, siento que llega el gol de Racing, un gol que llega tras una pérdida de Delgado que recién había entrado, que siento que hoy no tuvo un buen partido, si bien entiendo que Delgado fue el mejor futbolista de Boca en los primeros 6 meses. Hoy no dejó ni una sensación buena ni una sensación mala. Pero bueno, termina perdiendo la Delgado. Después llega un centro en el que siento que Barinaga no llega a despejar, pero no es la culpa de él. Salta a cabecear con el jugador de Racing y le queda el rebote. Y ahí es donde veo yo el error, que Boca no tenía medio campo, porque cuando le queda el rebote al jugador de Racing nadie llega a cortar. De hecho, del otro sector estaban Paredes, Delgado y Alarcón, es decir, que no había nadie por el sector de Barinaga. Y llega el gol de Racing, un gol de rebote, por así decirlo, en el que justamente siento que Racing no mereció meter el gol justo en ese tiempo, pero sí lo mereció durante el resto del partido. Después fue la primera vez que lo vi a Boca salir tan acomodado y desesperado por hacer el gol. Estando en su cancha es obvio que iba a ir a buscar el empate de esa forma. Y siento que termina jugando mejor que Racing en el último tramo del partido. Llega el gol de Milton Jiménez tras un centro de Paredes. Un gol merecido sinceramente. Y después, bueno, Boca siguió pechando, pero no alcanzó. En la última jugada, Paredes termina haciendo la misma jugada, pero Milton Jiménez estaba en offside. Y no hay mucho más para agregar, creo que eso fue un análisis general del partido. Siento, como dije, que Boca no mereció perder, pero también le faltó mérito para ganar el partido. Y siento que eso fue lo más destacado del partido en general. Respecto al uno por uno, Boca formó con un 4-3-1-2, con Marchesín en el arco. Marchesín la verdad que tuvo un partido correcto, siento yo. En el gol no tiene mucha culpa, así que siento que no hay por qué culparlo a él. Tuvo un partido correcto, no recuerdo alguna tajada sobresaliente que haya tenido, porque tampoco hubo jugadas de Racing muy peligrosas, pero siento que tuvo un partido correcto. Después de 4 jugó Barinaga. Barinaga la verdad que
jugó bien, pero por momentos siento que se deshacía de la pelota muy rápido, siento que la revoleaba apenas la tenía. Los primeros minutos lo noté inseguro, de hecho Racing por el lado que más atacaban era por el lado de Barinaga. Pero tampoco veo un mal partido de Barinaga. Sí entiendo que él no tiene que ser el 4 de Boca, y ya lo he repetido en el análisis anterior, pero a falta de Advíncula, que se encuentra en un muy mal nivel, y Blondel, que la verdad que no lo convocan hace 2 partidos y no viene jugando hace bastante, la verdad no entiendo por qué. Siento que Barinaga es el único que puede estar en ese puesto ahora mismo, porque repito, Advíncula se encuentra en un mal nivel y Blondel no sabemos qué está pasando con él, pero siento que fue un partido correcto de Barinaga, tiró algunos centros buenos, pero como digo, no puede ser el 4 de Boca. Después jugó Bataglia con Pellegrino, la dupla central. Bataglia tuvo un partido correcto, no dejó mucho que desear, pero tampoco lo vi inseguro. En el gol la verdad es que no tienen responsabilidad ninguno de los dos. De hecho, Pellegrino queda en la foto porque le da el rebote a él y hace que la pelota termine entrando, pero siento que igual la pelota iba a entrar, así que no lo puedo culpar a él por el gol. Así que siento que Bataglia tuvo un buen partido y Pellegrino sí me gustó hoy, la verdad. Lo noté un poco, un poco mal yendo de cabeza. Sentía que no ganaba algunas pelotas, pero dentro de todo noté un partido correcto de la dupla central. Blanco de 3, la verdad es que hoy Blanco me gustó. Si bien la faceta de Blanco ofensiva es lo mejor que tiene, hoy tuvo muchas chances en las que tenía que defender, tenía que bajar, y lo noté muy bien en esa etapa. La verdad es que no había visto un Blanco tan bien defensivamente, y hoy se notó que Blanco hizo un buen trabajo, porque la verdad es que la jugada de gol de Racing no viene por su lado, y durante todo el partido la verdad es que tampoco atacaron por el lado de Blanco. Así que siento que hoy Blanco tuvo un buen partido en lo defensivo, y en lo ofensivo también tuvo varios centros los centros de Blanco sabemos que son peligrosos, y la mayoría fueron acertados, así que siento que hoy Blanco tuvo un buen partido. Jugó Paredes de 5. Paredes obviamente siempre juega bien, claramente es lo mejor que hay en este Boca. Hoy jugó un poco retrasado en los primeros minutos, siento que eso lo terminó perjudicando porque Boca hoy no tenía mediocampo, el único 5 y el único que se encontraba en el medio estaba Paredes, si bien estaba Braida y Aguirre por los costados, eran más para el ataque. Pero siento que Paredes tuvo un muy buen partido y se terminó de acomodar cuando entró Alarcón y cuando entró Delgado. Así que siento que hoy Paredes tuvo un buen partido también. Mete la asistencia del gol. La verdad es que los centros de Paredes, perdón, son muy buenos y es lo mejor que tiene Boca ahora mismo. Jugó por un costado Aguirre, que hoy Aguirre me gustó bastante. Hace 26 partidos, si no me equivoco, que no jugaba en Boca o no era titular, pero hoy jugó bastante bien. Siento que cuando pasaba al ataque siempre dañaba, siempre generaba peligro. Hubo 2 o 3 jugadas en las que desbordó solo y si bien no tiró un buen centro, eh, termina siendo peligroso en ataque. Así que siento que es una buena variante para el equipo de Russo, que cuando el partido esté trabado puede llegar a entrar y puede generar alguna que otra jugada en ataque. Así que siento que hoy Aguirre tuvo un buen partido. Pues Braida por el costado derecho. Hoy Braida no me terminó de gustar. Siento que Braida es un jugador que corre mucho, pero que eso no sirve mucho. No sirve en el sentido en el que si bien Braida no es un jugador muy técnico ni muy táctico, siento que es un jugador que cumple, pero hoy no me terminó de gustar. Lo vi muy cansado, por así decirlo, llegaba tarde a todas las pelotas y siento que hoy Braida no tuvo un muy buen partido. Si bien no es un jugador que te puede llegar a ganar un partido, siento que puede ser una buena variante. No sé si le da para ser titular en este Boca, pero tampoco veo un muy mal partido de Braida, así que siento que decir que él jugó mal hoy sería bastante tonto, ¿no? De mi parte, pero siento que Braida hoy no dio su mejor versión o no dio lo que venía demostrando en los partidos anteriores. Jugó Velasco de enganche detrás de Cavani y de Merentiel. Hoy Velasco estuvo muy flojo y siento que estuvo flojo porque si bien Boca
jugó con 3 en el medio y Velasco un poco más adelantado, por momentos parecía que era Velasco el doble 5 con Paredes, y eso siento que no le favorecía, primero porque no es su posición y segundo eh, porque Racing tenía mucho medio campo y al no ser su posición tenía que marcar siempre a alguien, cosa que no es su mejor función, y por eso siento que Velasco hoy no tuvo un buen partido. Tuvo dos jugadas, una en la que arranca por el costado izquierdo, se saca dos jugadores de Racing y le terminan haciendo falta, y otra que arranca también por el costado derecho y termina mandando un centro. Pero hoy no veo un muy buen partido de Velasco, de hecho sale al comienzo del segundo tiempo, y por eso siento que hoy no fue su partido. Si bien Velasco viene siendo muy criticado por el hincha de Boca, hoy creo que tuvo un muy mal partido. También siento que Russo le dio una función que no podía llegar a cumplir él, y obviamente le costó y se notó dentro del partido, porque ya sabemos que Velasco donde más se destaca es en la faceta ofensiva. Así que siento que hoy Velasco no tuvo un muy buen partido, pero como digo, fue en parte porque no jugó en su posición natural. Pero bueno, en líneas generales no me gustó el partido de Velasco. Cavani con Merentiel, la dupla en ataque, doble 9. Siento que hoy Cavani no termina teniendo un mal partido. Por ahí se lo notó que estaba apagado, por momentos no se lo veía en la cancha. Pero siento que hoy Cavani no tuvo un mal partido. De hecho, tiene la primera jugada o la primera llegada de Boca, viene de la mano de Cavani por un centro de Paredes. Pero después siento que por ahí lo noté que perdía muchas pelotas. Cuando saltaba a cabecear, Sosa le ganó 4 o 5 veces hoy a Cavani, y por ahí siento que se descoordinaba un poco en la marca con Merentiel, o iban a presionar los dos o no presionaba ninguno, pero no veo un mal partido de Cavani, así que en líneas generales la verdad que Cavani tuvo un partido correcto, por así decirlo. Merentiel que viene con Paredes siendo lo mejor que tiene Boca, hoy no tuvo el partido que suele tener Merentiel. Tuvo dos chances de gol, una que desaprovecha y otra que se la ataja el arquero de Racing, pero en líneas generales siento que Merentiel tiene un buen partido. Si bien siempre a Merentiel le va a quedar una, hoy le quedaron dos y no supo aprovecharlas, pero tampoco es una cuestión de criticarlo por esas dos chances. Viene siendo lo mejor que tiene Boca, y criticarlo ahora sería injusto por mi parte. Merentiel en líneas generales tiene un buen partido, aunque esas dos chances, si lo hubiera aprovechado, seguramente sería la figura del partido. Y Miguel Ángel Russo, un poco me sorprendió la formación que paró Russo hoy, en el sentido de que, bueno, Aguirre no venía jugando hace 26 partidos y lo metió de titular. Después paró el mismo equipo de siempre. Cavani fue titular también, que supuestamente no iba a ser titular, iba a ser titular Ceballos, pero siento que hoy fue un partido en el que Russo, por querer demostrar una faceta ofensiva en la que no habíamos visto, regaló la mitad de la cancha. De hecho, siento que por momentos Paredes quedaba solo en la mitad de la cancha, y junto con Velasco, que no tenía que no es un jugador que tiene marca, justamente ellos dos no podían ganar el mediocampo frente a los 4 de Racing que estaban ahí, que eran Almendra y Nardoni, los principales. Siento que Russo hoy regaló la mitad de la cancha. Cuando Boca quería salir jugando o cuando Racing atacaba, siempre había un jugador de Racing suelto, y es por eso que siento que hoy Russo, si bien no termina acertando la formación, dejó buenas sensaciones, más bien en el segundo tiempo, cuando entra Alarcón a acompañar a Paredes en la mitad de la cancha, y más aún cuando entra Delgado. Así que siento que Russo puede ir acomodando este equipo. Creo que la saga central, si bien Bataglia no es 2, puede llegar a ser una buena dupla central. Y arriba Cavani y Merentiel hoy jugaron bien, pero no creo que Russo siga manteniendo esta formación. Sí siento que debe hacer algunos cambios. Como dije, hoy regaló mucho la mitad de la cancha, y defensivamente me gustó hoy la defensa, perdón. Pero veo un partido dentro de todo correcto de Russo, aunque no me termina de convencer la formación que paró. Después, en el segundo tiempo, Boca realiza 4 cambios. Entró Alarcón, Jiménez, Delgado y Ceballos. Alarcón hoy estuvo bien, entró bien, sentí que entró bien porque entró para acompañar a Paredes en la mitad de la cancha,
porque como dije hoy, Boca regaló mucho la mitad de la cancha en el primer tiempo y creo que Russo fue inteligente a la hora de poner a Alarcón para acompañar a Paredes. Y siento que Alarcón tuvo un buen partido hoy, si bien juega 30-35 minutos, no tenía mucho tiempo para demostrar, pero siento que hoy fue un buen partido de Alarcón y termina entrando bien para acompañar a Paredes en la mitad de la cancha. Después entró Milton Jiménez, que hace el gol. Milton Jiménez, que a los primeros minutos se lo notó un poco a destiempo, llegaba tarde a las pelotas, no ganaba de cabeza, pero con el gol termina siendo un jugador, termina teniendo un buen partido, porque realiza el gol tras un centro de Paredes. Así que siento que hoy Milton Jiménez tuvo un buen partido, si bien erró varios pases, siento que con el gol termina compensando el partido que tiene. Así que también siento que hoy Jiménez tuvo un buen partido. Entró Delgado, que si bien Delgado es quien pierde la pelota en el gol de Racing, después tuvo un partido bueno, lo noté seguro en los pases. Cuando entra Delgado, Alarcón se suelta un poquito más y la dupla de doble 5 era Delgado-Paredes. Así que siento que cuando entró Delgado le dio un poco de comodidad y de equilibrio al equipo. También se acomodó bien con Paredes. Y siento que hoy Delgado entró bastante bien. Y en este equipo para mí Delgado tiene que ser titular. Como digo, él tuvo el error en el gol, pero tampoco hay que echarle toda la culpa a él. Viene siendo el mejor jugador de Boca en los 6 meses anteriores a Russo. Así que siento que Delgado tendría que ser titular con Paredes. No entiendo por qué hoy no fue titular, pero cuando entró me dejó buenas sensaciones y siento que le puede dar equilibrio a este Boca junto con Paredes en la mitad de la cancha. También entró Ceballos. Hoy el Changuito Ceballos juega 20 minutos. Siento que tuvo 2 o 3 jugadas buenas. De hecho, cuando estaba viendo el partido, los comentaristas decían que Ceballos debería ser titular. No siento que hoy Ceballos sea el titular de Boca. Viene teniendo un nivel flojo tanto con Russo como con Gago y como con Herrón. Así que siento que Ceballos no está para ser titular en este Boca, pero puede llegar a ser una muy buena variante junto con Aguirre, porque los dos son gambeteadores, van adelante, intentan cuando el partido está trabado. Así que siento que hoy Ceballos puede llegar a ser una muy buena variante para Russo, pero no lo veo como titular en este Boca. Así que nada, creo que este ha sido mi análisis. Como dije, hoy Boca creo que no mereció perder, pero tampoco mereció ganar. Quizás mereció ganar por jugar en su cancha, porque pechó en los últimos minutos, por el aliento de su hinchada. Pero creo que en juego hoy Boca no demostró más que Racing para poder ganar el partido. Pero en líneas generales siento que este fue un partido, o el puntapié más bien, para que Russo pueda encontrar el equipo y pueda darle la primera victoria a este Boca que no gana hace 12 partidos. Pero tampoco creo que hay que estar desesperados. Hay que mirar la tabla anual, eso sí, para clasificar a Libertadores. Pero creo que si este Boca sigue jugando así, la verdad es que puede llegar a pelear el torneo, no a ganarlo, porque no creo que este Boca esté para ganar el torneo, siendo que le faltan muchísimas cosas por mejorar. Pero creo que hoy fue un buen partido en líneas generales de Boca, así que siento que puede llegar a dar mucho que hablar después. Obviamente le falta mucho por mejorar, pero hay que ir día a día y esperando que los jugadores le puedan rendir a Russo, ¿no? Hace poco se disolvió el Consejo de Fútbol, si bien renunciaron Cassini y Serna. Esto fue un cambio en Boca, pero siento que no va a generar muchos cambios dentro del ámbito deportivo, así que tampoco hay que esperar que con la disolución del Consejo de Fútbol Boca empiece a ganar todos los partidos, porque no creo que vaya a pasar eso solo porque se haya disolvido el Consejo. Pero siento que Boca, más bien Riquelme o la dirigencia, están encaminados o están empezando a hacer algo que el hincha viene pidiendo hace mucho tiempo, pero no creo que esto sea algo que le dé, que sea algo positivo para Riquelme. Si bien disolvió el Consejo del Fútbol, que era algo que se venía pidiendo hace mucho, no siento que eso le dé puntos extras o puntos positivos, porque esta dirigencia viene haciendo las cosas mal, y que se haya dado cuenta a esta altura que debía disolver el Consejo del Fútbol, no siento que sea para aplaudirlo, ni mucho menos para felicitarlo, sino que es algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Pero como digo, Boca necesita muchos cambios, este es uno de ellos, esperemos que sea para bien
y que Boca pueda levantar y nada. Yo creo que hasta acá llega mi análisis. Muchas gracias por mirarlo, por llegar hasta acá. Y nada, si les gustó, pueden comentar y pueden darle like. Y nada, nos vemos en el siguiente partido de Boca.